Llega al Congreso de la República el proyecto de reforma constitucional para el sector justicia, para iniciar su arduo camino por los laberintos legislativos. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag SF Llega la Reforma. A continuación la nota desde el Congreso de la República. La iniciativa de ley 5179 ingresó al Congreso para su trámite. La propuesta que prevé la reforma de la Constitución en temas relacionados al sector justicia deberá contar con el aval de 105 diputados, para lo cual la presidencia convocará a sesiones extraordinarias. El hecho de que se tiene una sesión ordinaria en la mañana y en la tarde se convoca a otra sesión con otro traje, digámoslo así, dejamos de ser legisladores del diario para pasar a ser constitucionales. El primer paso es que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales emita una opinión técnica y que el Pleno decida qué artículos pueden ser reformados. El aprobar o improbar o decidir si es procedente o no una reforma constitucional es facultad del Pleno del Congreso. Lo único que puede hacer una comisión es determinar si los artículos que se proponen son efectivamente posibles de reformar por el Congreso. Una vez aprobada la reforma en el Congreso, se deberá realizar un referéndum para que los guatemaltecos voten a favor o en contra. Durante su discurso, el presidente Jimmy Morales señaló que estas modificaciones podrían generar presiones. Porque habrá mucha presión. Habrán quizá amenazas. Pero debemos ser valientes porque, como dije, para eso hemos sido electos. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Diego de Diego Marcos. Bienvenidos a Sin Filtro, miércoles, y es momento de hablar de lo que ocurrió en el Congreso de la República y luego en el Palacio Nacional de la Cultura. La presentación de este paquete de reformas al sector justicia, reformas que algunos califican como ambiciosas y que otros también llaman necesarias en este momento. La etiqueta SF Llega la Reforma. Damos la bienvenida a nuestros analistas Daniel Girin y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto ya se veía, se sabía que en el calendario llegaría el momento de presentar este paquete de reformas que ha iniciado desde un proceso largo de consulta, socialización, de un, digamos, documento original. De ese documento original, la primera impresión que se tiene a lo que se conoceremos más tarde luego cuando se discuta en el Congreso de la República estas reformas, ¿qué idea tenemos de una reforma al sector justicia y la envergadura que esto significa? Yo, sinceramente, yo creo que muy poca de ese documento y hay que ser enfático. Creo que nos hemos pasado pues el tiempo que tiene el programa, apenas no llegamos al año, alabando mucho la labor de CICIG. Y cuando hay que ser críticos con cierta labor de CICIG, yo creo que tenemos que ser honestos también. El documento en sí mismo, no la idea de reforma del sector justicia, el documento en sí mismo es de bajísima calidad y de bajísima reflexión. O sea, da la sensación de ser un ensayo sin referencias, sin análisis comparado, sin una filosofía detrás, sin una idea clara, que se plantea, según ellos, para empezar la discusión, pero se podría haber hecho 1000 veces mejor. Entonces queda muy poco claro exactamente cuál es la idea de CICIG, que no estaría mal tener una postura, no significa que lo de CICIG vaya a ser ley, sino que puede tener una postura desde su característica de expertos, y acaba siendo un documento que no sabemos muy bien quién escribió, que suena consultoría mal hecha, y que si sobre ese documento se trabajó, yo entiendo muy bien cómo muchos de los actores que estuvieron en esas discusiones están muy descontentos con el proceso, porque se empieza hablando de grandes áreas y con muy poquitas ideas. Ahora, de lo que mencionabas, un proceso de consulta a diferentes organizaciones, Estuardo, de un documento original que despertó polémicas. Si recordamos el tema del antejuicio, el papel de las comisiones de postulación, que ya no sería ese el proceso para seleccionar a los magistrados. ¿Qué opinión tienes de ese proceso que llevó meses? Bueno, el proceso, por lo menos como a nosotros nos lo presentaron, fue un proceso en el cual era de consulta. Nosotros tenemos esa tradición extraña en Guatemala de querer llegar a consenso en todo. No se pueden lograr los consensos. De hecho, dice la salvedad que ese iba a ser un proceso informativo, sin mucho, ¿verdad? Y tenía ciertas normas. Por ejemplo, no podían participar personas que no llevaran una propuesta
las propuestas que llegaron ahí, y yo creo que tenés razón en términos de decir son muy pobres, pero salen precisamente de la pobreza de propuestas que llegaron ahí. Y se fue a varios lugares, Cobán, Quetzaltenango, se hizo en la capital, se hicieron en diferentes lugares, pero para mí es todavía como muy crudo, es todavía hay que empezar a trabajar ese proceso. Los 4 o 5 temas fundamentales, el antejuicio era uno, comisiones de postulación era otro, el derecho indígena, no sé cómo llamarlo. ¿Consuetudinario? Derecho consuetudinario, en todo caso ahí, paralelo al sistema de derecho que nosotros tenemos. Ese sí es un tema que sería muy buena, solo ese tema de la discusión. La carrera judicial es otro tema. Y obviamente vamos a ver también si conste que va a cambios constitucionales. Y ese es el objetivo de haberlo presentado hoy. Porque sí hay una prisa, y yo creo que en la prisa pasamos llevándonos así de corbata a la calidad o a la profundidad que cambios constitucionales deberían tener, sobre todo en este proceso de consultas que se hizo. No somos necesariamente los mejores ahorita en este momento para entrar y decir el proceso debería haber sido de esta forma o de esta o de esta, pero en términos puros del proceso como se dio, quienes participaron, yo cuestionaría en primer lugar la calidad. Vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta SF llega a la reforma. Envíe sus comentarios. ¿Qué opina de esta propuesta de reforma al sector justicia? Volvemos luego de la pausa. Comenzamos el segundo bloque de Sin Filtro con el tema SF llega a la reforma. Antes de la pausa hablábamos de, algunas debilidades que trae el proyecto, pero también del proceso que inicia en el Congreso de la República, en la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde se va a discutir. Allí, en ese momento, saldrán temas que pueden generar cierto roce, que pueden generar ciertas controversias entre los mismos diputados o los sectores que apoyan u objetan algunos de estos artículos. ¿Cuáles crees que van a ser los puntos calientes de este proyecto? Bueno, yo ahí hablaría de dos cosas. Uno, el hecho de abrir la posibilidad de una reforma constitucional hace que puedan entrar otras cosas. Y ahí es donde uno le entra un poquito de miedo de en qué están pensando y qué es lo que van a querer meter además de reforma judicial, y si la CICIG y el MP y digamos otra clase de fuerzas, léase la embajada o quien sea, quieren meter presión para que eso no pase, a ver si van a tener la facultad de que no se dé esa parte. Y luego los puntos candentes del contenido general de la reforma, que como tú bien decías hay que ir conociendo y hay que ir discutiendo con más profundidad, son los que ya se han mencionado todos estos días. El tema del antejuicio, obviamente tienes a los mismos diputados votando en contra de algo que les favorece, ese es punto candente y eso es complicado. Seguramente van a querer, van a querer negociar, si no eliminarlo completamente, pues eliminarlo parcialmente y a lo mejor no aplicárselo a ellos mismos, sino a otra clase de líderes políticos, que eso va a ser muy interesante. Obviamente el tema del derecho consuetudinario es fundamental. Y el tema yo no diría tanto el establecimiento de una carrera judicial, porque eso se tiene que establecer posteriormente. Eso no te lo va a resolver unos cuantos artículos constitucionales, porque en última instancia te dicen, no, sí, tiene que ser profesionalizado. Eso siempre lo dicen. Luego el diablo está en los detalles y hay que ver cómo se desarrolla sobre todo el mecanismo de entrada y ascenso que van a tener dentro de la carrera judicial. Y eso no está claro en ninguna parte, ni en la ley del organismo judicial, ni en esta reforma constitucional o en una reforma constitucional en general. Yo creo que ahí van a estar los grandes temas de discusión y a ver cómo acaba. Bueno, Daniel menciona 3, antejuicio, derecho consuetudinario, carrera judicial, la implementación de la misma carrera judicial. Sobre todo la estructura de toma de decisiones del sistema judicial, que es lo que realmente ellos proponen cambiar. Con solo el antejuicio ahí tenemos una primera piedra de tropiezo. Nosotros mismos hemos tenido discusiones aquí encendidas con relación al antejuicio. Que dejaría... Digamos, yo soy de la posición que el antejuicio se quite, pero otros dicen no, que se quite a ciertas personas y a ciertas personas no, como en otros países, y otros
que haya como niveles del antejuicio. Para mí el antejuicio en realidad lo tiene el juez. El juez es el que determina si hay lugar o no lugar a una causa contra un funcionario público. Ese debería ser. Pero entonces la respuesta que yo recibo es sí, pero mira los juececitos que tenemos. Pero entonces, ¿en qué momento vamos a fortalecer? Bueno, en el tema del antejuicio se ve claramente que será un tema de a quienes el privilegio aún les va a aplicar y a quienes no, y cómo los diputados que en este momento tienen ese derecho de aprobación, esa potestad, pues van a querer quedarse entre los privilegiados también. Ojo, que pasa por la Corte Suprema de Justicia. Ahora, por ejemplo, el tema de derecho consuetudinario, ¿en dónde van a sonar las alarmas de disenso o de discusión en ese tema? Mira, en el Congreso ya está la ley de jurisdicción indígena. Esta ley de jurisdicción, bueno, en el Congreso hay una serie de leyes digamos, dentro del gran concepto, o dicen el tema indígena. Está, por ejemplo, la ley del Sistema Nacional de Desarrollo Indígena, está la ley de lugares sagrados, está la ley de idiomas, está la ley de jurisdicción indígena, ¿verdad? Por ejemplo, aquí viene aún la de ordenamiento territorial, entra a jugar dentro del tema, dentro del campo de que serían las leyes indígenas. Y además tenemos del 65 al 70, 66 a 70 dentro de la Constitución, que dice que tiene que haber una ley para desarrollar esa sección de la Constitución. El problema con el derecho consuetudinario o derecho paralelo, como quiera, es que el reconocimiento pone en un juego muy interesante al mismo MP, al sistema de justicia, al sistema de jueces y todo eso, porque tenemos dos tradiciones legales en competencia. Tenemos la tradición, digamos, ancestral, que es de base oral, que es, tiene otros parámetros, versus la tradición romana, que es escrita y es prescriptiva. Esta es de resarcimiento, esto es punible, esto es de castigo. Entonces, cuando pones los dos, ¿cómo va a caber uno dentro del otro? El reconocimiento solo, y yo creo que entra también a temas de tierra, a temas de mojones, entra a temas de ojos de agua, entra a temas de subsuelo, de suelo. O sea, no es solamente derecho indígena. Hay muchos otros temas que, como dice Daniel, no sé cómo los van a casar en ese proceso. Y sobre todo, eso es un proceso posterior, ¿eh? Yo veo que esa parte de la reforma pasa sin mayor problema, en el sentido de que generaron un paraguas que reconoce más formalmente al derecho indígena, sobre todo al derecho constitucional en general. Sí. Es como, por ejemplo, cuando ratificaron el 169, que de hecho... pero el desarrollo legal de eso ha quedado pendiente. Pero ¿sabes por qué se han convertido en un lío? El 169. Ese es el punto. Lo que se está discutiendo aquí, que a mí me parece una idea extraordinaria, fantástica, es que podamos precisamente, en una tradición que no es escrita, y que se puede dar cierto grado de problemas a la hora de aplicarlo, podemos hacerlo, formalizarlo e integrarlo y coordinarlo con el sistema existente. Es una fantástica oportunidad para darle un espacio, y eso es una cosa que tienen todos los países, a un derecho constitucional. Pero yo te voy a poner un ejemplo. En el convenio 169, por ejemplo, está muy claro que para indígenas no hay cárcel. Todos los indígenas podrían ahorita... Ojo que lo tenemos ratificado, ojo que ya es normativa dentro de Guatemala el convenio 169 de la OIT. Ahí dice claramente que para los indígenas no hay cárcel, que se buscará otras formas que sean de resarcimiento y que sean de castigo. ¿Por qué no aplicamos eso en Guatemala y por qué hay indígenas en la cárcel? Pero ese es el punto, es para qué delitos, para qué acciones. Ahí es donde yo vuelvo a decir... ¿El convenio no lo dice? El diálogo, claro, porque el convenio no lo desarrolla, porque el convenio es un paraguas. Por eso necesitamos una ley que desarrolle todos estos temas. Y entre esos problemas, porque no se ha desarrollado esa parte. Claro, para mí ese es el problema. Es que estamos hablando de un derecho que ya existe. Estamos hablando de una realidad fáctica. No es algo que donde no yo me he el inventado y ahí existe. Y me lo he salgado de la nada. Esto es algo que ya existe y tiene que ser formalizado. Indígena, por ejemplo, prevé que, digamos, si hay un asesinato, por ejemplo, en una aldea o en un caserío, en un paraje, en un municipio, y hay una sociedad, digamos que sean los alcaldes de Sololá o de Chichicastenango. Una autoridad ancestral. Una autoridad ancestral local. El MP llega a hacer una investigación y la ley de jurisdicción indígena, que ya es una propuesta, pero no ha sido discutida, es propuesta. Sí, dice que no puede entrar el MP, ni la policía, ni nada, si no es con permiso de los ancianos. Es que ahí es donde hacer la investigación. Ahí es donde está el tema. Si esto se puede hacer muy mal o se puede hacer muy bien.
O sea, puede ser una auténtica tragedia o puede ser algo que de verdad que le dé pueda su insertar espacio los a dos un derecho sistemas. que ya existe. Sí, pero en Sí, derecho... claro, si lo vamos a vincular con estructuras que no sabemos cómo se generan, que simplemente lo llamamos líderes ancestrales sin que esté escrito de qué estamos hablando. Los amapoleros, ellos dicen que son estructuras ancestrales. Ya, con tal de echar a la policía y la posibilidad que te da en la formalización es que sí quede por escrito cómo es que se eligen esas autoridades. Pero ese derecho ¿Qué no es escrito, ese es el punto. Bueno, pero es que esta es la oportunidad de hacerlo escrito. Ese es el Al momento punto. del reconocimiento. Pero desde escrito ya le quitaste su naturaleza oral. No, bueno, le quitas la naturaleza oral para convertirlo en un derecho constitucionario Entonces que lo a partir de convertiste en ahora... derecho romano. No derecho romano, le das su espacio para que pueda de alguna manera Seguir desarrollarse funcionando. en una serie de funciones. sí, a mí Y lo vinculas en última instancia, y eso es muy importante, con la estructura legal. Lo puedes hacer, Si a mí me preguntas, yo, existen de hecho, modelos que lo hacen. Me voy más por el derecho consuetudinario. Yo soy más, no sé, admiro más el derecho consuetudinario por el nivel de resarcimiento por muchas cosas. Y que funciona Tengo en mis muchas dudas cosas con el también. derecho romano. Pero cómo, mi punto no es que me gusta y que no me gusta, mi punto es cómo Ese casamos. es el desafío. Ese es el desafío. Ese es el desafío. Por ejemplo, en propiedad, en la ley de lugares sagrados, dice que si vos sos indígena y vas en un lugar y de repente te empiezan unas vibraciones cósmicas, que ese lugar es tuyo, lo puedes reclamar como tuyo. Y estás hablando de una propuesta escrita. Escrita, sí. Esas Ahí dice, escritas son las... por vibraciones cósmicas. Esas Eso está en la ley de lugares sagrados. Y eso es lo que sería una tragedia que pase, porque eso sí está, está abierta la veda para que haya todo tipo de discrecionalidades. No, ¿y por qué el MP tiene que pedir permiso para todo para hacer una investigación? Sí. Ahí Esas es son las donde propuestas que hay que nosotros. analizar. Ni una cosa ni la otra. ¿Cuáles servirían para integrar sistemas y cuáles serían simplemente para separar y obstaculizar la justicia? En términos del modelo. Bueno, vamos al segundo corte, ya me regañó producción. Ya lo sabe, SF, llega la reforma, la etiqueta. Las vibraciones cósmicas de producción nos dice que vamos a la segunda pausa. Regresamos. Regresamos a Sin Filtro. SF, llega la reforma y uno de los objetivos de esta reforma del sector justicia es eso, agilizar la aplicación de la justicia. Y en el tema del derecho consuetudinario se ha hablado que es una alternativa para que la justicia en las comunidades se siga impartiendo como se ha hecho décadas atrás. ¿Puede en este momento hacer una diferencia? ¿Cómo se puede potencializar la aplicación de la justicia y cómo también, si se malinterpreta, se puede obstaculizar esa misma justicia? En este tema tendríamos que separar esos dos puntos. ¿Cuándo se podría agilizar la aplicación de la justicia si se reconoce este derecho consuetudinario, Estuardo, y cuándo no? Mira, para principiar, hay ciertas características del derecho consuetudinario. Primero, no es como el derecho romano, no está separado de la cultura. Eso es lo primero que tenemos que entender. Es algo muy de las comunidades. Está codificado en el idioma, es de base de resarcimiento. Sí. Eso que le dan 20 chicotazos o le quitan el pelo o lo amarran a un palo, eso no es ni derecho maya ni derecho consuetudinario. Disculpa, eso es una comunidad que quiere venganza. Entonces no le diremos, porque ese no lo es. Bueno, pero son prácticas que existen. Sí, pero ese ni es ancestral para principiar. Y el hecho de fortalecer y de formalizar todo esto tiene que estar sometido, y eso para mí es la oportunidad, por ejemplo, a los derechos humanos. Tú no puedes hacer que este espacio que está reconociendo formalmente, y por supuesto que tiene que haber un proceso de formalización si lo reconoces en tu propia Constitución y en leyes coordinadoras, etcétera, etcétera, esté sometido a derechos humanos y sometido a la propia jerarquía constitucional. Y excluir esas prácticas que violentan los derechos humanos. Como lo han entendido, pero no es así, los juicios son como muy sumarios, ¿verdad? Y yo creo que eso son cuestiones que sí hay que ir considerando versus el derecho. En el derecho romano todo tiene que estar escrito o tipificado. Si no está escrito y no está tipificado, no existe el delito, o hay que tipificarlo. Es prescriptivo, ¿verdad? Creo que va a pasar tal cosa, hagamos una ley para que eso no pase, ¿verdad? Aquí va conforme la costumbre. Y hay una cuestión que para mí sí es importante aquí. Los ámbitos de aplicación de uno y del otro, si va a haber una normativa que reconozca A y B, hay que empezar de una vez a demarcar esos ámbitos de aplicación. Por ejemplo, ¿en qué delito se aplica? Sí. Un ámbito de aplicación. Por ejemplo, ¿en qué región se aplica?
Por ejemplo, ¿sobre qué persona se aplica? No es lo mismo ser quiché que ser mam, ni que ser quechí, ni que ser sutujil. Bueno, hay variaciones. Digamos que hay un encuentro entre personas que son ladinas y quiché. ¿Quién es el que tiene jurisprudencia ahí? O el delito fue en la jurisdicción. O es por una cuestión, quiché. Exacto, fue en la jurisdicción quiché, pero tiene que ver dos personas man. Sí. ¿Cuál es esa, cómo se hace eso? O tiene que ver, digamos, un extranjero como yo con una persona de otra identificación racial. Ahora, esas cosas son las que tendrían que aclararse, no en el punto de la reforma constitucional. No, el cambio constitucional. No. Eso Ahí es solo hay un ya reconocimiento. en un desarrollo de la Muy fuerte. normatividad. Y ahí es donde yo digo, hay que meterle a esto muchísimo pensamiento, muchísimo. Si lo hacemos de forma acelerada, si lo hacemos, por ejemplo, sin el censo y a través solo del sistema de DPI, como creo que el dato era algo así como 15% de la gente se autoidentifica con el sistema de DPI. Solo en el censo tú encuentras una identificación étnico-cultural. Es decir, yo me identifico como, y solo se puede hacer a través de autoidentificación. No puede ser yo que llegue y diga, tú eres tal cosa. No, tiene que ser la persona que dice, yo me autoidentifico como maya. En el RENAPE ellos te ponen, te miran y dicen, ese es el punto, ese es el punto. Entonces, si no hemos tenido un censo, no sabemos con exactitud, podemos tener ciertas proyecciones, pero no sabemos con exactitud cuánta gente hay y de qué etnia son. No sabemos muy bien qué pasa cuando alguien se autoidentifica o, digamos, cambia su identidad, porque podría ser que de generación en generación puede haber gente que cambie su identidad de indígena, maya, quiché a ladino o viceversa. Sí. ¿Qué pasaría en esas condiciones? Sin duda, tiene que haber un estudio muy importante de cada una de las distintas tradiciones que las hay. No lo podemos hacer ahorita solo así porque se nos ocurre poner una constitución, reconocer uno o dos sistemas de derecho, ¿no? Un buen consejo para el presidente Jimmy Morales en este caso y aún para el Congreso de la República. Este es el año en el cual podemos denunciar, quiere decir salirnos, porque lo dice el mismo convenio 169 de él cada 10 años, y este es el año que toca, podemos salirnos del convenio 169 y entonces poder desarrollar más libremente, por ejemplo, un cambio constitucional en el cual sí se reconoce el derecho consuetudinario. O podemos irnos en una segunda opción, desarrollar el artículo 70 de la Constitución, que entonces ahí entra la normativa, por ejemplo, para leyes indígenas, y aún ahí podría entrar el derecho indígena. Podemos quedarnos con el convenio 169 y desarrollarlo, que eso es otra cosa que no ha pasado. ¿Quién hace la consulta? ¿Qué edad tiene que tener la persona para consultar? Garantizar que el voto sea secreto, involucrar al Tribunal Supremo Electoral, involucrar a las municipalidades, por ejemplo. Estamos solamente agregándole otro problema, no estamos solucionando. Lo realmente trágico sería que haya un reconocimiento del derecho consuetudinario en la Constitución y ahí se termine todo, y no se desarrolle eso, y no se especifique. Claro, y la experiencia, y si nos vuelve a pasar. Se ratificó, pero no se desarrolló. Y ahí está la experiencia, el 169 funciona desarrollado. Conflictividad que tenemos así ahorita. Como está la idea del 169, solo es un cultivo de conflicto. Para mí mi solución es denunciar, salirnos del 169 y poder desarrollar más libremente un reconocimiento del derecho consuetudinario en Guatemala. Lo que pasa es que salirse del 169 implicaría, digamos, salir de un convenio de trabajo muy general, muy amplio, pelearse con la OIT, cuando tienes la posibilidad de desarrollarlo específicamente y decir, mire, si hacemos una consulta popular... No tiene que ver nada, ni con relaciones laborales. Pero por el convenio no habla de relaciones laborales, el convenio habla de otros temas. Pero digamos, de política internacional. Eso dejaría, digamos, si nos salimos del 169, ¿dónde crees que va a estar la voluntad para poder desarrollar lo que no se hizo con el 169 en otros cuerpos legales? Es que puede ser. La presión puede ser desarrollar el 169. Es un cambio constitucional. Pero puede haber discrecionalidad sin el 169 y con el 169, siempre y cuando no haya regulación más específica. Lo que hay que hacer tú ahora es mismo avanzar en esa regulación. Y le quitas una herramienta que ha sido muy importante para comunidades en el interior del país. Claro, que podemos estar de acuerdo perfectamente que en muchos casos se ha utilizado de manera discrecional. Bueno, sigamos dando esa facultad, que yo creo que es muy importante para toda empresa que vaya a hacer una inversión de alto impacto, que consulte con la comunidad, pero formalicemos la manera en la que vamos a consultar. Sería mejor desarrollado en el reconocimiento del derecho consuetudinario. Bueno, también puede ser una vía para hacerlo un poquito más específico. Hemos llegado al final de estos 30 minutos, sin duda vamos a seguir hablando del derecho consuetudinario, es un tema muy interesante acá en
todo Y este es una paquete. gran oportunidad, de verdad. Si no nos dan 40 chicotazos Es una antes, gran oportunidad, de verdad. Y de profundizar, ¿verdad? No de quedarnos solo con lo que hemos escuchado, que es el derecho consuetudinario. Bueno, muchísimas gracias, Estuardo. Daniel, por este análisis. A usted muchísimas gracias por su preferencia. Esto fue Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche. Nos vemos mañana.